Los saludamos, amigas, amigos de 15 UCR, este medio televisivo universitario que se paga parcialmente con los impuestos que tributan los habitantes de este país. Y hoy volvemos a tener fiesta aquí eh, en Economía y Sociedad. Eh, Volvemos a tener la visita de el admirado profesor universitario que fue rector, a don Gabriel Macaya, y nos va a contar de las cosas que está haciendo ahora. Bienvenido, don Gabriel, gracias por estar aquí. Gracias, don Juan Rafael, por invitarme a su programa, el que sigo asiduamente, y es un gran gusto poder intercambiar con usted, como de costumbre, algunas ideas y tener una conversación que estoy seguro será amena no solo para nosotros, sino para los que nos van a estar viendo en el canal. Desde hace unos años me he dedicado muy intensamente a estudiar el desarrollo institucional de la Universidad de Costa Rica. Para eso me he convertido en un visitante asiduo del archivo universitario, archivo que recoge gran parte de la documentación histórica de la Universidad de Costa Rica, el AUROL por sus siglas. Archivo Universitario Rafael Obregón Loría. Ese archivo es un tesoro de información. Y poco a poco he ido desarrollando, por el momento, dos líneas de estudio principales, o de investigación podríamos llamarla. Uno es lo que fue la elección del primer rector de la Universidad de Costa Rica. Primer rector electo, puesto que el primer rector, el rector Alvarado, en sus primeros 3 años de vida en la Universidad de Costa Rica, a partir de 1941, fue designado por el gobierno. Al final de esos 3 años de rectoría de don Alejandro Alvarado, vino la convocatoria a la Asamblea Universitaria para elegir por primera vez, mediante el voto de la Asamblea Universitaria, al rector de la Universidad de Costa Rica. Ese proceso lo estoy trabajando a fondo. El segundo es ver un poco lo que ha sido la evolución de lo que llamaríamos modernamente el campus universitario. Y me refiero a todas las instalaciones en que funcionó la Universidad de Costa Rica, desde la Universidad de Santo Tomás hasta ahora. Esa evolución es importante, pasa por varias etapas muy bien definidas. Podríamos llamar la primera etapa el edificio de la Universidad de Santo Tomás en San José, edificio que fue construido en 1854 en el lugar donde ahora se encuentra el Ministerio de Hacienda, antiguo edificio del Banco Anglo. Allí hubo un edificio de características muy particulares, muy hermoso, y que fue abandonado después del cierre de la universidad en 1888, y allí funcionaron varias oficinas gubernamentales, entre ellas el Archivo Nacional. Vea la paradoja. También operó ahí la Escuela de Bellas Artes, también funcionó allí la Facultad de Pedagogía en los primeros años de la universidad. Yo dije que lo voy a escuchar, pero quiero hacer una infidencia irrelevante, por cierto. Es que yo una vez vine a San José, yo soy un polo herediano, pero
de niño alguna vez vine a San José y me llevaron a ese edificio porque la bibliotecaria o estaba estudiando bibliotecología o educación o algo, una prima mía. Bueno, como anécdota, y ella me lo contó recientemente, el primer trabajo después de graduarse de doña Elizabeth Odio Benito, que muchos conocemos por muchas de sus grandes obras, su primer trabajo fue en la biblioteca del Archivo Nacional. Allí ella estuvo y me hizo una descripción bastante precisa del interior del edificio. En esos trabajos, para conocer primero entonces ese edificio de la Universidad de Santo Tomás, hemos recurrido a fotografías que existen de diferentes momentos. Las primeras fotografías, evidentemente, son de finales del siglo XIX. Allí vemos el edificio muy esbelto. Luego sufrió algunas transformaciones hasta que fue derribado después de que la Universidad de Costa Rica actual lo vendiera al gobierno, porque iba a ser de todas maneras destruido o afectado por la ampliación de la Avenida Segunda. Sin embargo, hay una paradoja muy interesante. Cuando se planeó esa ampliación de la Avenida Segunda, afectaba la Capilla del Sagrario, adjunta al costado norte de la catedral, y tenía que ser destruida. Sin embargo, no se destruyó, se desmontó y se reconstruyó en el emplazamiento actual. Y del emplazamiento actual pasaremos al siguiente segmento, don Gabriel. Mi nombre es Gabriela Mayorga, soy periodista económica y esto es Economía para Llevar. Hoy un poco de historia económica, a la tica. José María Castro Madrid, fundador del Estado costarricense, fue presidente 2 veces en los periodos de 1848 y 1866. Pero antes ya José María había sido jefe del Estado de Costa Rica cuando aún éramos parte de la República Federal de Centroamérica. Un hombre de pensamiento liberal. Creía en el desarrollo de la industria y en el trabajo como base del progreso. Fue fundador de la Primera República de Costa Rica, con base en su pensamiento, de modo que fuimos, en los orígenes, una nación que se inspiró en la libertad, y en todas sus dimensiones: libertad para producir, para trabajar, libertad de prensa, de credo, de pensamiento, todos unificados con la misma bandera nacional. Así aprendimos a ser República de Costa Rica. Pero José María Castro Madrid sabía que no había libertad sin pensamiento libre y que no es posible que haya pensamiento libre sin educación. Defendió a ultranza la educación como base del progreso nacional. Fue fundador entonces de la Universidad de Santo Tomás en 1844 y dijo: la libertad sin educación es ilusoria y el derecho de hacer lo que uno no puede porque no ha aprendido a ejecutarlo viene a ser inútil. Así que la idea de libertad sin saber, o lo que es lo mismo, sin ilustración o sin ciencia, es un absurdo. Escuchemos de historia para que la República de Costa Rica no tenga que repetir la lección y podamos seguir siendo libres. Continuamos, amigas y amigos, aprendiendo. Y qué bueno que a mi edad yo puedo aprender. Esperamos que las amigas y amigos también puedan aprender y escuchar a don Alex Rector. Es siempre una invitación a aprender. Nos estaba él contando de cuando se iba a ampliar la Avenida Segunda, que se llamó, si mi memoria no me es infiel, Avenida del Centenario. Y una de las cosas que decía la gente en Costa Rica, ya yo era niño entonces, o preadolescente, es que ¿para qué necesitaba San José una calle más ancha? Eso era cierto.
y por ahí se podría documentar. La capilla del Sagrario, don Gabriel. Para esa ampliación fue desplazada, es decir, demolida y reconstruida en su emplazamiento actual. Pues yo me pregunto por qué no hicimos lo mismo con el edificio de la Universidad de Santo Tomás, edificio que en ese momento ya era centenario, puesto que fue construido justamente un siglo antes de que fuera demolido. Con la ayuda de un arquitecto, entonces funcionario de la OEPI, de la Universidad de Costa Rica, a partir de fotos de la época, logramos reconstruir la fachada. Y resulta que el arquitecto, en el proceso de reconstrucción, a partir de fotografías, descubre que el edificio sigue normas arquitectónicas de la época muy precisas. Es decir, sus proporciones siguen la proporción áurea. Y eso demuestra que el arquitecto, que supimos luego que era don Mariano Montealegre, hermano de don José María Montealegre, que juega un papel importante en la política de Costa Rica de mediados del siglo XIX, arquitecto formado en Escocia, fue el que diseñó el edificio. Ahora, ese edificio tenía entonces un aula magna, y ahí quiero llevar un poco esta conversación. Esa aula magna, no hay fotos de cómo era, más que el recuerdo de ciertos usuarios como doña Elizabeth Odio del edificio cuando era Archivo Nacional, y era un aula amplia, un salón amplio con capacidad para bastantes decenas de personas. En un cuento, de los cuentos de Magón, que se llama Mi primer empleo, Magón cuenta su graduación de la enseñanza secundaria, de lo que en la época funcionaba, que era el Instituto Nacional, que operaba en las instalaciones de la Universidad de Santo Tomás y era regido en parte por la misma Universidad de Santo Tomás. Magón se gradúa y describe el acto de graduación y con una gran precisión describe ese salón magno en que se lleva a cabo la graduación, a donde hay, él dice, un cierto número de sillas a la derecha, sillas a la izquierda, una mesa verde adelante en que están los dignatarios. Y él describe que en ese salón hay tres retratos magníficos, grandes, cerca de 2 metros de altura, de 3 personajes fundamentales en la historia del desarrollo de la educación superior en Costa Rica. Por supuesto, uno de los retratos es el del doctor Castro Madrid. Otro retrato es de un cura que hace una labor fundamental en la Universidad de San Carlos en Guatemala, costarricense, Liendo Goicoechea, que revoluciona la enseñanza en San Carlos, dándole un papel central a las ciencias, pero desde una perspectiva humanista. Y el tercer retrato es el José de los Santos Madrid, primer rector de la Universidad de Santo Tomás. Esos retratos en un tiempo estuvieron en la rectoría y consejo universitario, después tuvieron una vida un poco azarosa, trasladándose de lugar, y ahora están puestos en un pasaje que es la rampa para acceder a la parte baja del aula magna actual, pasaje que se usa con muy poca frecuencia y a donde están los 3 retratos, casi que al abrigo de la vista. Qué interesante y llamativo y además consecuente con la forma en que en este país hacemos las cosas. Decía doña Gloria Bejarano que una de las razones por las cuales donde existe el Museo de los Niños es que le dijeron que ese edificio, la antigua penitenciaría, estaba para ser demolido. Y ella
que venía de un lugar donde por 300 años se fueron acumulando exconventos y cosas, pues dijo no y movió con la capacidad que ella tuvo y creo que de alguna manera todavía tiene, cielo y tierra para que el edificio fuera remozado y restaurado y etcétera, y ahí está el Museo de los Niños, pero no le pasó lo mismo a la Biblioteca Nacional, ni a ese edificio, ni a tantas otras cosas. La capilla donde, porque empezamos este segmento, ya casi lo terminamos, la capilla del Sagrario, entonces, ¿dónde fue reconstruida? A la par. Ah. Se desplazó cerca de 20 metros Okay. hacia el sur. Es un uso lamentable. Me acuerdo en Paseo Colón había también algunos edificios, tal vez no tan memorables, pero que también como que demoler es algo que hablaba de tiempos que iban a venir en algún momento del siglo XXI. Ya usted nombró algunos edificios que fueron demolidos. Yo añadiría uno, el Palacio Nacional, a donde operaba el Congreso. Otro edificio muy bello que fue destruido, además de varios edificios privados que fueron sustituidos por edificios modernos. Bueno, con ese modernismo nos vamos al tercero y último segmento, don Gabriel. Continuamos, amigas y amigos, escuchando a don Gabriel y viviendo ese San José que todavía no es San Pedro. Por favor, don Gabriel. Bueno, volviendo a esos 3 retratos en el aula magna de la Universidad de Santo Tomás y que ahora están en manos de la Universidad de Costa Rica, son un puente de historia y de tradición universitaria del presente con el pasado ilustre de la Universidad de Santo Tomás. Y yo quisiera recuperar un poco, continuando esta conversación, la figura del doctor Castro Madrid, que como ministro de Estado fue el que tuvo la iniciativa de crear una universidad en Costa Rica sobre los fundamentos en aquel momento de una casa de enseñanza, la Casa de Enseñanza de Santo Tomás, que operaba en San José. Y es muy interesante porque Castro Madrid, en el discurso inaugural de la Universidad de Santo Tomás, plantea su visión de la educación en Costa Rica, no solo desde el punto de vista de la educación superior, sino en general. Don Gabriel, ¿en qué año fue? Y lo estoy diciendo para que las amigas y amigos tengan claro lo que ha llovido desde entonces. 1843. Gracias. Para ser precisos. Y Castro Madrid en su discurso hace todo un análisis del papel que juega la educación en el desarrollo de un país y cómo él pone de relieve que ese papel es central. Sin educación, en esa época es importante decirlo, no hay desarrollo. Y el desarrollo sin educación no tiene futuro. Y entonces, voy a interrumpirlo otra vez, don Gabriel, y ¿sí? es que en octubre de 2025 la Academia Sueca, o el equivalente,
dio el premio Nobel en economía a ese concepto, a que sin educación y ciencia no hay desarrollo. Bueno, y hay algunas frases de ese discurso que quisiera compartir Por favor. con ustedes. Castro Madrid, en una actitud muy de ciudadano de esa época, dice que no va a hablar mucho, confiado en que el convencimiento de las ventajas de la educación es ya muy general para que se necesiten largas disertaciones en su apoyo. Vea qué paradoja. Él ya consideraba que en la nación costarricense, en 1853, no hacía falta poner en evidencia la importancia de educación para el desarrollo de una nación. Sin embargo, lo hace. Y la visión que él presenta es muy interesante. Voy a leer algunos párrafos de ese discurso. Dice el doctor Castro Madrid: todos los conocimientos que el hombre adquiere contribuyen a hacer menos penosa su existencia sobre la tierra. Pero estos conocimientos o los obtiene personalmente o los son transmitidos por la tradición oral o escrita. Y, cabalmente, esa facultad que posee de comunicar sus ideas y experimentos de un individuo a otro, de la generación anterior a la siguiente y de un siglo a otro siglo, es en lo que consiste la perfectividad de la raza humana. Pues si cada individuo que nace tuviera que adquirir directamente por sí todas las nociones que necesita para conducirse en la tierra, la vida más larga de un individuo sería corta para alcanzar las ideas más simples y nuestra especie jamás hubiera salido de la infancia intelectual. Pero vean que además detrás de ese concepto está un concepto mucho más moderno que surge casi más de un siglo después, de educación a lo largo de toda la vida. Es decir, el ser humano necesita educarse a lo largo de toda la vida. Este discurso tiene una frase que ha sido ya muy divulgada por lo que fuera en su tiempo el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas, el CONICIT, y luego el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y es una frase muy fuerte. Y dice el doctor Castro Madrid: triste del país que no tome a las ciencias por guía de sus empresas y trabajos. Se quedará postergado, vendrá a ser tributario de los demás y su ruina será infalible. Porque en la situación actual de las sociedades modernas, la que emplea más sagacidad y saber debe obtener ventajas seguras sobre las otras. Es una frase para recordársela al gobierno actual muy claramente. Y sigue elaborando conceptos. Puede ser que lea algo más adelante en esta conversación, pero lo que es importante es que en su concepción de la universidad, contrariamente a las universidades tradicionales que vienen de antes del siglo XIX y que la Universidad de San Carlos o la Universidad de León en Nicaragua pueden ser ejemplos, son universidades centradas en derecho, algunas de ellas en medicina, en teología, las que fueran pontificias, y letras. Las ciencias no son un elemento fundamental de esas universidades. Y entonces, la idea que tiene Castro Madrid es más de una universidad, llamémosla ahora, humanista, en que todas las disciplinas son responsables de la formación. No es entonces una formación profesionalizante específica, sino que es una formación más integral del individuo, para que pueda desarrollarse en democracia, como diríamos ahora. Estupendo, don Gabriel, y lo volveremos a invitar para, a partir de esa frase, grabar otro programa. Cuídense mucho todos. Encantado de estar aquí, gracias.